Muy buen día tengan todos ustedes. Aquí estamos de nuevo con el curso de Ciencia de Datos en R. Y estamos en el nivel 1, en nuestro tema número 2. Y del tema número 2, que son los fundamentos de la programación, estamos viendo la segunda parte, que son los vectores. De la parte de los vectores ya conocimos en el primer video. Aquí hacemos referencia con los vectores, que son los vectores. Aquí vamos a ir viendo un poco rápido qué fue lo que vimos, qué son los vectores, cuáles son sus propiedades, los tipos, cómo es que vamos a crearlos con la función C. Después de crearlos con la función C y evaluarlos con la función model, vamos también a ver que hay otras funciones que la función vector para poderlo crear, que estos se crean vacíos, cómo extraer partes de los vectores o hacer subgrupos de esos vectores ya creados por medio de las llaves cuadradas. Y por medio de las llaves cuadradas vamos a utilizar rangos primero, usando el operador de rango, que son los 2 puntos. Y también, además de eso, podríamos estar trabajando elementos no consecutivos, sino separados, y para ello tendríamos que utilizar dentro de las llaves cuadradas la función de concatenar o función de unión C y sus elementos separados por comas dentro de la función C. ¿Verdad? También dijimos cómo podríamos modificar esos elementos de varias formas. Aquí utilizamos ya hasta variables para crear rangos, etcétera. Y por último, cómo podríamos llegar a eliminar elementos de esos vectores antecediendo a la función C, el signo menos dentro todo de las llaves cuadradas para poderlo trabajar. Y por último vimos en la nota aclaratoria que no podríamos llegar a combinar elementos positivos con elementos negativos dentro de la función C, que están contenidas dentro del paréntesis cuadrados, porque ahí nos brinda un error de procedimiento y no los podemos entonces trabajar. También teníamos ya aquí listo el archivo de trabajo de esta parte de vectores, y vamos a continuar con él en este segundo video, que va a estar relacionado a las operaciones básicas que vamos a poder hacer utilizando ya los vectores. Existen varios cálculos que se pueden hacer con los vectores y aquí vamos a ver ejemplos de ello. Podríamos dividir estas operaciones que se pueden hacer, estos cálculos básicos iniciales, en dos. Una es cuando yo quiero dentro de un vector generar un único resultado, por ejemplo, una suma. Entonces voy a pasarle todos los componentes que tiene el vector y lo que voy a obtener de resultado es la suma de esos componentes. Entonces, para ello, lo que tengo que hacer es utilizar funciones que ya están creadas en R. Ahorita vamos a ver unos ejemplos o como a cuáles nos referimos, pero todas esas funciones generan resultados únicos. Entonces aquí vamos a partir de dos vectores de valores fijos para poderlo hacer. Y también nos vamos a visualizar el V01 y el V02. Vamos a ver cuáles son los vectores que vamos a crear. Estos son los vectores de referencia para poder ir a hacer los cálculos, ¿verdad? Entonces aquí, después de ello, vamos a ir a hacer algunas operaciones. Yo voy a trabajar, vean que aquí para cada operación yo uso los dos vectores para hacerlo un poco más ágil. Vamos a ir a hacerlo para el primer vector únicamente y a ustedes les queda ahí de práctica para el segundo. Primero vamos a ir a enlistar las funciones. Vean que es la función suma, la función de mínimo, la función de máximo.
Entonces vamos a ir a crearlas por acá primero para que veamos las funciones que vamos a hacer. Vamos a hacer la función suma. Vamos a hacer la función mínimo. Y vamos a hacer la función máximo. Ok. También para hacerlo, no se extrañen si se me olvida tal vez algún signo de puntuación. A veces por hacerlo rápido también lo omitimos. Y la función suma la función suma en R se escribe en inglés, es sum. Y yo lo que le tengo que pasar como elemento es el vector 1. Entonces vamos a ver aquí, perdón, antes de generarlo, vamos a correr el vector 0, 1 y vamos a generar la suma, ¿verdad? Entonces vamos a correr el vector 0, 1 y generamos la suma y veamos que de un vector yo tengo un único resultado, ¿verdad? Entonces de este vector, ¿cuál es su valor mínimo? Está la función min y le voy a pasar el b01 y la función max es para obtener el máximo y también le voy a pasar el mismo vector. Y vean que para todas las funciones estamos utilizando el mismo. Entonces, antes de correr las funciones, el mínimo va a ser 1 y el máximo va a ser 9. Esta es la suma, este es el mínimo y este es el máximo, ¿verdad? Hay un sinnúmero de funciones que se pueden utilizar. Aquí estamos viendo algunas de ellas. Por ejemplo, vamos a generar la media también. Aquí la vamos a correr. Vamos a generar la media. ¿Y cuánto es la media del vector 1? La media es 5. Son 9 elementos. Suman 45. Entonces el promedio nos está dando que es 5, ¿verdad? La mediana también se puede calcular con la función median. Entonces también podemos obtener la mediana. Igual nos da que el valor es 5 del vector 0,1 que estamos trabajando en el ejemplo. Y también podemos obtener la desviación estándar, ¿verdad? Con la función SD tenemos la desviación estándar y nos dice que es 2,73863. ¿Ok? Entonces aquí si corremos todo el procedimiento, tenemos el vector y si yo quiero un único resultado de esos vectores, tengo que usar funciones de R. La suma, el mínimo, el máximo, el promedio, la mediana y la desviación estándar. Todas estas que vimos acá. ¿Verdad? Nos hizo falta este otro de la varianza, también la podemos llevar para allá. Y la corremos. Entonces, que les quede claro, si yo quiero de un vector un resultado único, tengo que utilizar una función que me haga el procedimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo lo que quiero es generar cálculos? Que lo que voy a obtener es un vector de resultados. O sea, no es ya un dato puntual, como tenemos aquí el 7,5 de la varianza o cualquiera de estos elementos que logramos generar acá, la suma, el mínimo, el máximo, la mediana, el promedio, la desviación estándar y la varianza. Sino que yo lo que quiero es que me genere un vector de resultados. Entonces, si yo lo que quiero que me genere es un vector de resultados, no puedo trabajar con funciones si no tengo que trabajar con los operadores matemáticos de R. Aquí vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a crear dos vectores de distinto tamaño. Está hecho el propio y ahorita vamos a ver qué es lo que hacen en estas operaciones.
Ok. Entonces vamos primero a crear los vectores y de estos vectores a generar una suma de ellos. Entonces creamos dos vectores, el vector 0,1 y el vector 0,2. El vector 0,1 es más pequeño que el vector 0,2. Este tiene 2 elementos y este tiene 5. Cuando yo le digo que me haga la suma de esos vectores, bueno, aquí me da el mensaje, pero no lo hemos mostrado. Me dice un mensaje, me presenta un mensaje, pero igual me brinda el resultado. Este mensaje lo que me está diciendo es que los elementos de los dos vectores que estoy comparando son de diferente tamaño. ¿Cómo se obtiene este resultado? Lo vamos a mostrar aquí para que nos quede más claro y los podamos observar. Ok. Entonces vean que cuando yo tengo elementos de diferente tamaño, el vector de resultados, aquí lo vamos a poner, le vamos a poner una nota aclaratoria. El vector del resultado es del tamaño del vector más largo. Ok, entonces vean que yo tengo un vector de 2 elementos y otro vector de 5 elementos. Y el vector de resultados es de 5 elementos. Ahorita hacemos una aclaración de cómo se genera esto. Va a quedar un poco más simple. Pero el primer resultado es el primer elemento de el primer vector más el primer elemento del segundo vector. Entonces este 11 surge de el 10 más 1. Este 13 del segundo elemento del segundo vector. 11 más 2. Ahora, ¿de dónde surge este otro 13? Si ya que no tengo un tercer elemento para el primer vector, bueno, como este vector es más pequeño que este, lo reinicia el vector más pequeño. Entonces quiere decir que para calcular este 13, tomó el tercer elemento que es 12 y como lo reinició, ahora agarró otra vez el primero. Y saca este 13. Entonces, como lo reinició, sigue con el segundo. 13 más 2, 15. Y para el quinto elemento lo vuelve a reiniciar, que es este 1 con el 14 para que le dé 15. Ahorita eso nos queda más claro, lo tenemos allá detallado, más explicado. Pero eso es lo que hace. Si estoy haciendo comparación con operadores de las sumatorias, reinicia el vector más pequeño para completar la cantidad de elementos del vector más grande y el resultado es del tamaño del vector más grande. Ok. Entonces, eso es lo que hace por acá. ¿Verdad? Si hacemos una resta, pues yo puedo restar los elementos del vector. Va a ir a hacer lo mismo. Vamos a ir a restar los elementos del vector y después vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver aquí los resultados. V01, V02 y V04. Bueno, ahí me da el error cuando lo estoy creando, pero si aquí lo volvemos a correr, nos vuelve a quedar un poco más claro. ¿De dónde sale el menos 9? De agarrar el 1 y restarle el 10. Este otro 9 del 2 y restarle el 11. Este menos 11 igual del tercer elemento y como este ya se acabó lo vuelvo a reiniciar. 1 menos 12, 2 menos 13 y 1 menos 14. Y así lo hacemos de esa forma para que nos genere esos valores dentro del vector. También puedo multiplicar
en todos va a aparecer ese mensaje que la longitud de uno es más pequeña que la longitud del otro. Entonces, igual vamos viendo V01, V02 y V05. Entonces aquí lo multiplico, me dice el mismo mensaje que los vectores no son del mismo tamaño. Y aquí hacemos la multiplicación. 10 por 1, 10. 2 por 11, 22. 1 por 12, 12. 2 por 13, 26. Y 1 por 14, 14. ¿Verdad? Pasa exactamente lo mismo. Entonces, si hacemos ahora lo que sigue, que es la división. Si hacemos la división, va a ir a pasar exactamente lo mismo. Me va a llegar a decir que el vector, uno de los vectores es más extenso que el otro. Entonces, me va a dar el mismo error. ¿De dónde sale el 0,10 de 1 dividido entre 10? El 0,1818, 2 dividido entre 11, etcétera, etcétera. De la misma lógica. El 0,7 de 1 dividido entre 14. Ok. Entonces, cuando aquí ya viene la aclaración, primero vimos las 4 operaciones, pero aquí vamos a explicar la aclaración. La longitud del objeto mayor no es múltiplo de la longitud de un elemento menor. Lo que significa que R realizó operaciones con los valores del vector más grande, repitiendo los valores del vector más pequeño, reiniciando el uso del vector pequeño cuando los elementos se acabaron. Entonces, en este ejemplo, la operación para obtener el vector 0,3, que era la suma, fue la siguiente. ¿De dónde sale el primer elemento del vector 3? De tomar el primer elemento del vector 1 y sumarle el primer elemento del vector 2. El segundo elemento del segundo del 1 y del segundo del 2. El tercer elemento, como el vector 1 ya se acabó, lo reinicia y toma el primer elemento, más el segundo elemento, el tercer elemento del vector 2, porque el vector 2 sí tiene hasta 5 elementos. Y cada vez que se acabe los elementos del vector 1, los va a seguir reiniciando. ¿Hasta qué? Hasta que terminemos y completemos los vectores, los elementos del vector número 2. Ok. Aquí tenemos otros ejemplos adicionales, igual usando vectores. Simplemente vamos a tomar otros vectores y vamos a ir haciendo las operaciones. Estos vectores de aquí yo los voy a poner acá porque vamos a ir a hacer unas operaciones adicionales, pero nada más para que ustedes los vean y lo que les decíamos que vamos a tener más ejemplos. Entonces aquí tenemos estos otros ejemplos. Y ustedes tienen los vectores, igual pueden hacer la suma. Aquí sí lo que hice fue crear vectores idénticos para que ya no me brindara aquel error. Entonces tengo los vectores idénticos. Entonces siempre los resultados van a ser los mismos. Estos vectores son 4. Aquí este es un elemento porque vea que es el 6,7. 3, 6,7, 9 y 12. 12, 16, 32 y 19. Ok. Entonces aquí hago la suma. Aquí se hace una resta. Tengo los mismos 4 elementos. Hacemos la multiplicación. Aquí ya no presenta ninguno de aquellos errores, ¿verdad? Hacemos la multiplicación. Hacemos la división. Y vean que aquí vamos a usar los operadores de cociente para que los veamos. Entonces aquí también podemos hacer los operadores de cociente para que veamos los ejemplos. Que si yo utilizo los operadores aritméticos o los operadores matemáticos, me van a dar un resultado de operador. O sea, perdón, un resultado de vector.
Si yo utilizo operadores, tengo un resultado de vector. Si utilizo funciones, tengo una función. Aquí me hizo falta visualizar V01 y V02. Entonces aquí tenemos los vectores. Y vean que estoy tomando el segundo vector y lo estoy dividiendo entre el primer vector. Entonces estoy diciendo 13 entre 12 entre 3, 4. Ese es el cociente, cabe 4 veces. 16 entre 6,7 cabe 2 veces. El 32 entre 9 cabe 3 veces. Y el 19 entre el 12 cabe una vez. Aquí también podemos poner, para que veamos también de dónde surge el residuo. Vamos a hacer también el residuo para que veamos esta otra parte. Yo creo una variable, entonces tengo que llamarla para visualizar el valor de esa variable. Aquí en los ejemplos anteriores no lo hacíamos porque no creábamos, perdón, ¿en dónde era? En las operaciones de las sumas. Aquí no creamos variables, entonces mostrar los resultados de una vez. Si nosotros creamos variables, tenemos que llamarlas para visualizarlos. Vamos a correr esto para que nos quede más claro de los operadores de cociente y de residuo. Entonces yo tengo aquí tengo el vector 1, el vector 2. Entonces si yo agarro 12 y lo divido entre 3, el cociente es 4 y el residuo es 0. ¿Qué es el residuo? Lo que me sobró después de meter el 12 entre el 3 y tener las unidades. Si yo meto el 16 entre el 12,7, me cabe 2 veces y el residuo que me queda es 2,6. Y así pasa con los demás elementos. Si meto 32 entre 9, cabe 3 veces y me sobra 5. Y si meto el 19 entre 12, cabe una vez y me sobran 7. A eso es lo que hacemos referencia con esa otra parte. ¿De acuerdo? Ok, aquí también podemos hacer la potencia. Bueno, aquí hay otros dos vectores para poder hacer los ejemplos. Estamos creando dos vectores adicionales. El vector 3 y el vector 4. El vector 3 y el vector 4. Vamos a hacer el vector 3 y el vector 4. Y aquí los vamos a visualizar. Entonces vean que son números sencillos para que nos vaya quedando claro lo que estamos haciendo. Y después aquí hacemos la potencia. Entonces para hacer la potencia, vamos a usar el operador de doble asterisco. Y lo vamos a poder ver aquí. Aquí podemos ver ya todos los resultados de dónde es que están surgiendo. De dónde surge este 8, de elevar 2 a la 3. De dónde surge el 81, de elevar 3 a la 4. El 1024, de elevar 4 a la 5. Y el 15.625, de elevar 5 a la 6. Entonces lo que hago es este elemento, lo elevo a esto y obtengo este resultado. ¿De acuerdo? Ok, y aquí estamos en la parte de los operadores. Aquí, bueno, nada más para que veamos una función adicional. Estoy creando otro, vamos a crear, o lo podemos hacer aquí, este vector de potencia.
Este vector de potencia, aquí le voy a poner un guión 1 para que quede más claro. Lo que dice ya es potencia 1. Y lo que voy a unir es potencia con un valor de NA, con un valor negativo. Para que veamos lo que hemos ido viendo en el curso y vean que si yo hago la evaluación de potencia versus la evaluación de el que ya tiene el valor perdido. Entonces, este nos va a generar un vector de resultados. Aquí vamos a ver a potencia porque no lo hemos presentado, potencia 1. Entonces, si yo tengo aquí los dos vectores, vean que es lo mismo, lo que cambia aquí es que al segundo le agregué NA. Entonces, cuando yo los evalúo a ver si tienen valores perdidos, el primero me va a decir que ninguno es valor perdido y en el segundo me lo va a reconocer. Es nada más aquí para que recordemos esa parte. Ok. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Venga, denme un segundo nada más porque creo que este ya nos corresponde a... Vamos a ver si lo tenemos por acá. Ok, no, todavía nos hace falta un poquito. Y ya casi vamos a terminar porque vamos a llegar hasta esa otra parte, perdón, de lo que se llama funciones para trabajar vectores. Ok. Entonces, ¿qué seguimos haciendo? Bueno, tenemos eso. Recordemos lo del valor entero. Esto ya lo vimos. Ahí lo tenemos como referencia. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a crear dos vectores para ver que también podemos hacer vectores de resultados sobre valores lógicos. Entonces vamos a crear un vector 0,5 y un vector 0,6. Aquí esto lo vamos a quitar para mostrarlos después de creados. Y un vector 0,6. Entonces aquí los creamos. Los que tenemos allá. Y aquí los vamos a mostrar B05 y V05 y V06. Vean que simplemente estamos creando dos vectores pequeños de 5 elementos. Eso tiene los números consecutivos desde el 1 hasta el 5. Y el otro tiene elementos que no son del todo idénticos. Y esos dos nos van a empezar a servir para hacer las evaluaciones con los operadores que ya nosotros vimos. Entonces, vamos a decir que nos muestre el mayor, que nos genere un vector de comparación mayor. Entonces, ¿qué pasa con esta comparación? Lo que hace es que nos está diciendo si el vector 5 es mayor que el vector 6. 1 es mayor que 1, falso. 2 es mayor que 2, falso. 3 es mayor que 5, falso. 4 es mayor que 6, falso. 5 es mayor que 3, es el único que es verdadero. Entonces vean que cuando hacemos también comparaciones con los vectores de comparación, el resultado es un vector también lógico. Ese es el vector lógico si lo hacemos mayor. Si lo hacemos con menor, nos va a dar también otro vector de salidas de resultados. Si lo hacemos con menor, entonces aquí también tenemos un vector de salida. Lo que nos está diciendo es 1 es menor que 1, no. 2 es menor que 1, no. 3 es menor que 5, sí. 4 es menor que 6, sí, verdadero. Y 5 es menor que 3, no. Ok. Entonces puedo decirle que sea menor. Puedo decirle mayor o igual.
¿verdad? Le puedo decir mayor o igual. Entonces aquí igual hacemos el V05. Vamos a hacerlo mejor, perdón. Vamos a hacerlo acá. V05, V06, el mayor, igual. Y aquí los vamos a comparar. Entonces, estamos comparando si los valores del primer vector son mayores o iguales a los del segundo. 1 es mayor o igual que 1, sí. 2 es mayor o igual que 2, sí. 3 es mayor o igual que 5, no. 4 es mayor o igual que 6, no. Y 5 es mayor o igual que 3, sí. Y el otro es menor o igual. Entonces, le hacemos lo mismo con el menor o igual. Lo corremos. Y aquí tenemos 1 es menor que 1. 1 es menor igual que 1. Sí. 2 es menor igual que 2. Sí. 3 es menor igual que 5. Sí. 4 es menor igual que 6. Sí. El único falso es que 5 es menor igual a 3, ¿no? Y aquí no nos brinda. Ok. Ahí los tenemos. Si son iguales, recordemos que tienen que valorarse con el doble igual. Entonces, si queremos evaluar si son iguales, y los únicos dos que son iguales son los dos primeros elementos, que en los dos vectores repite el 1 y repite el 2. Ok. Si son distintos, sería lo contrario de lo que acabamos de hacer. Entonces vamos a evaluar si son distintos. Entonces, 1 es distinto de 1, no. 2 es distinto de 2, no. Y todos los demás si son distintos, entonces brindan los resultados de verdadero. Ok. Aquí hay otras operaciones. Bueno, aquí vamos a ver qué más tenemos. Sí, vamos a crearlo. Ya casi terminamos. Sí. Vamos a crearlo. En estos otros operadores eran los operadores de que si los contenía. Entonces, si yo tomo este vector, vamos a crear un vector 0,9 y un vector, vamos a ver si por aquí está el otro, un vector 10. Esto lo vamos a quitar de acá, lo vamos a poner acá. Entonces vean que aquí en este primer vector lo que estoy creando son varios rangos, de 2 hasta 9, de 20 hasta 40 y de 100 a 85. Aquí también yo puedo crearlos, recuerden, inversos o descendientes. Y aquí lo estoy creando desde 1,45 hasta 8,93. Entonces ahí tenemos los vectores. Este vector primero es más grande. Aquí también algo que aclarar. ¿Qué significan estos indicadores? Aquí este es la fila. Y lo que está dentro es la posición de este elemento. Entonces quiere decir que este elemento es la posición 1 del vector. Este otro elemento es la posición 21. Y este otro elemento es la posición 41. Al final lo que está pasando es que yo estoy creando, si yo quiero contar rápidamente cuántos elementos creé, yo cuento aquí 41, 42, 43, 44, 45 elementos tiene este primer vector. Y este es el segundo. Ok. Entonces,
recordemos que el punto y coma separaba variables, entonces si yo quiero expresar varios valores de varios vectores, quiero llamarlos de todos los que ya yo he creado, los separaba con un punto y coma y los corría y ahí me mostraba todos los vectores de una sola vez. Para no estar creando una línea por cada uno, puedo hacer la agrupación y aquí los voy a mostrar. Y por último, voy a hacer evaluación del vector número 10, ¿verdad? Que el vector número 10 era este con valores de decimales y quiero evaluar si este valor 5 está contenido dentro de ese vector, ¿verdad? Entonces esto también ya lo vimos, era nada más para que ustedes lo vean, que el resultado que nos está dando aquí es, un vector de salida. Vamos a ver. En esta evaluación, perdón, no, porque yo estoy evaluando este vector, este valor únicamente, no le metí un vector de evaluación, sino que estoy evaluando un único elemento, ¿verdad? Vamos a ver si por aquí tenemos otro elemento, evaluar 2, que es evaluar 2. Bueno, eso es para evaluar si ese mismo 5 está contenido dentro del otro elemento. Aquí lo tenemos. Vamos a ver, nada más hagamos una prueba. Aquí vamos a decirle evaluar 1.1. Este no lo tienen allá, este lo estamos construyendo aquí. Y vamos a evaluar si el B09, vean que le voy a pasar un vector, está contenido en el vector 10. Y vamos a ver qué resultado nos da evaluar 0,1. Este no lo tenemos allá. Y vean que yo estoy evaluando los elementos del vector 9. Tal vez aquí lo recordamos para que los veamos. Que teníamos en el vector 0,9 y que tenemos en el vector 10. Para que nos quede más claro. Ok, entonces vean que yo estoy evaluando el vector 0,9, que era este de 45, en el vector 10. Y me brinda un vector de resultados sobre el tamaño del vector más grande. Pero, ¿por qué me dan todos falsos? Porque yo estoy evaluando números enteros contra números con decimales. Y ninguno de estos números en decimales corresponde a ninguna de estas posiciones. Nos brindan todos falsos. Entonces ahí también para que les quede, lo único que no hicimos es esta segunda evaluación del valor 1 sobre ese segundo vector para que vieran que sí lo contenía aquí el valor 5 y por eso nos daba de resultado el valor número 1. Muy bien, por el momento aquí quedamos con las opciones de cálculo que tenemos. Para trabajar vectores podemos tener entonces vectores de resultados, que es toda esta segunda parte que vimos en este video, y en la primera parte que vimos que podríamos llegar a tener resultados únicos si utilizábamos las funciones como la suma, el mínimo, el máximo, promedio, desviación estándar y varianza. Ok, seguimos en otro video con esta otra parte que son las funciones para trabajar vectores. Vamos a hacer un trabajo con esto y vamos a finalizar con una primera aplicación práctica para que vean también cómo pueden ir trabajando todos estos temas. De momento nosotros quedamos por acá y continuamos en el siguiente video. Cualquier duda, cualquier consulta, recuerden nuestros canales de comunicación
el aula virtual, el chat y los correos para poder atenderles de la mejor forma. Seguimos trabajando y estamos para servirles. Muchas gracias y hasta la próxima.